Estuvimos viendo hasta ahora cómo construir reglas, ¿sí? Eh, Basándonos un poco en los conceptos de la lógica proposicional y lógica de primer orden, de la conjunción, el y, el o como operadores clásicos, el implica que está en toda regla, digamos, recuerden, este chirimbolito acá es el equivalente a la flecha del entonces. Tales premisas implican tal conclusión. Pero nos faltan algunos de los clásicos todavía que hoy vamos a terminar de agregar. Y el que viene ahora es la clásica negación, el not, ¿sí? Que es que algo no suceda en este contexto. ¿Cómo implementarlo? Vamos a eso. Acá tenemos una primera regla que utiliza un not. El not es un predicado. ¿Qué podía ser si no? En este caso es un predicado. Pero tiene la particularidad de que es un predicado que su argumento es otro predicado. Y antes de ver el ejemplo, que por ahí se lo entiende, pero para hacerlo más simple aún, si yo pregunto, trabaja Tito en la UTN y cobra 250.000, ¿qué nos daba esto? True. Entonces, ¿qué va a pasar si consulto lo opuesto? Pongo el not y entre paréntesis, como argumento del not, la consulta que quiero que ahora dé el valor de verdad opuesto. Esto me da false. Si cuando pregunto si Tito trabaja con esos valores me da true, cuando lo niego me da false. Esto parece obvio, pero bueno, es el ejemplo más trivial con un not. Hagamos el ejemplo opuesto. Si yo pregunto si Tito cobra 2 millones, eso es falso. Perdón, acá. Si cuando digo cobra 2 millones me da falso, cuando lo niego eso mismo, me debería dar verdadero. ¿Sí? Es cierto que no gana eso Tito en UTR cuando trabaja. 3 es menor que 4, sí. Si lo niego, me da falso. Es literalmente lo que uno esperaría como negación. A ver. Entonces, ¿para qué dedicar tanto tiempo? ¿Para qué presentar con tanta, bueno, no sé si tanta elocuencia, pero parece muy simple el not, ¿sí? Pero tiene sus cositas que ameritan que dediquemos un poquito más de tiempo. Fíjense qué pasa cuando consulto una consulta existencial en vez de verificar. Había uno que daba falso, ¿no? Vamos a ver si alguna de estas consultas acá existe alguien que ¿cuál tenía? Acá El que gana mucho en la universidad, creo. algún trabajador estatal existe, a ver. Dice, sí, por ejemplo Tito. Dani, hay varios. Entonces, ¿qué pasa cuando consulto si no hay un trabajador estatal? ¿Qué esperarían como respuesta? Perdón. Me parece el falso que tira abajo, la verdad. No, esto significa no hay más Que ejemplos. no hay más. Subamos de vuelta. Perdón, ¿qué pregunta hicimos recién? Si hay trabajadores estatales. Es esta, ¿no? ¿Existe algún trabajador estatal? Si existe Sí, Tito, algún trabajador por ejemplo. estatal. No es que lo corto ahí. Hay más, pero con una ya me quedo tranquilo. Cuando pregunto, no, ¿qué me va a dar esto? Me debería dar false. De que a ver, es falso que no existen trabajadores estatales porque sí existen. Estoy preguntando, no hay trabajadores estatales, lo cual es falso. Está bien que me dé falso. Hagamos alguna que sea al revés. ¿Qué consulta me daba que no había ninguno? El gana bien. ¿Gana bien en la universidad? ¿Existe alguien que gane bien en la universidad? Es falso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que no había nadie? Nadie garantiza. Entonces, cuando pregunto not,
la Que consulta es verdadera. Eso es lo que hace el NOT. ¿Sí? Hace lo opuesto por valor de verdad de la consulta que estoy haciendo. Cuando la respuesta es positiva y por lo tanto hay respuestas, y la niego, me da falso. Y cuando no hay ninguna respuesta porque es negativa y la hago con el NOT, me da verdadero. Eso es únicamente lo que hace. Perdón, un poquito acá. ¿Cómo escribo entonces la consulta? No existe un X tal que P de X. Como la consulta de arriba, pero con un no. ¿Cómo sería entonces? No PX. Entonces, el NOT se vuelve interesante cuando lo uso en mis reglas. No solamente acá en la terminal, sino cuando quiero preguntar, como el ejemplo que recién les mostraba, por ejemplo, una universidad sin trabajadores, sin información acerca de que trabaje alguien. ¿Qué está preguntando? ¿Existe alguna universidad tal que no exista nadie que trabaja ahí? Veamos. Universidad. Antes de hacerlo, si pregunto por UTN, ¿qué debería pasar? Falso, porque es cierto que UTN es una universidad pública. Cuando pregunta, ¿alguien trabaja en la universidad? Me da que sí, en donde lo hace falso. Y eso lo hace falso. ¿Es una universidad sin trabajadores el INTI? Es falso, pero por la primera condición. Ahí ni siquiera llegó al NOT. Esta no la valida. Y cuando pregunto por la UBA, ¿qué sentido tiene esta consulta? ¿Es pública la UBA? La tenés entendida como pública. Bien, entonces primera condición, perfecto. Cuando viene acá, ¿qué intenta hacer? Universidad está unificado. La persona y el sueldo no. Sí. ¿Existe alguien que trabaje en la UBA? Creo que sí. Sí, tenemos a Dani. Si se acuerdan, en la base de conocimiento tengo acá este hecho que me dice que hay alguien llamado Dani, trabaja en la UBA y cobra 500.000. Entonces, el sentido de la consulta está dentro del NOT, va a ser, ¿existe alguien que trabaja ahí? Va a dar que sí, y el NOT me va a dar false. Por lo tanto, da false. Y si pregunto por esta otra universidad, la de Burlingame, ¿qué va a pasar? No la van a encontrar directamente. ¿Alguien trabaja ahí? No. Por lo tanto, el NOT va a dar verdadero. Y es lo que esperaba. Con la información que tengo, es como si no tuviese trabajadores. Pero no te debería dar falso cuando te la encuentres en la universidad pública. A ver, ¿es universidad pública? ¿Es una universidad pública, una UR? ¿Estaba en mis datos? Sí, está acá. Ah, sí, sí, pensé que no estaba. Estaba. Hay más universidades que lo tienen y la UBA, gente. Hay muchas más. Entonces encontré lo que buscaba. Si hay información de universidades que existan, pero no tenga registrado gente que trabaja en ellas. Entonces es un caso útil del NOT. Verde. Así que, ahora, ¿qué pasaría si no hago esta primera condición? Si esta lo comento. Puedes poner cualquier cosa ahí. Pongo cualquier cosa acá, pongo el INTI, me da false, porque hay quien trabaja ahí. Pero si pongo acá ¡El 42! Claro, el 42, me da que sí. ¿Por qué me da que sí? porque no hay nadie trabajando ahí. Nadie trabaja en el 42. Si pongo acá el FBI, también. Entonces perdí la verificación que parecía obvia, pero era importante que se trate de una universidad. Pero tengo otra cosa además, que cuando pongo X, no me sabe deducir las universidades. No solamente es incorrecto porque me acepta pasar falsos positivos, digamos, me da cierto para cualquier verdura que ponga ahí,
sino que tampoco me infiere cuáles son esas universidades. ¿Por qué pasa esto último y perdí la inversibilidad? Porque X es una variable. Cuando llega acá está preguntando, ¿existe alguien que trabaje en algún lado? El sentido de esta consulta, cuando universidad es incógnita, es igual que las otras dos variables que tengo acá como incógnitas. ¿Sí? Son variables no unificadas. Me está diciendo, existe alguien que trabaje en algún lugar y cobre algún sueldo. Lo cual es cierto. Con que haya un trabajador, ya esto me da cierto, no importa dónde trabaje. Entonces, nuevamente tenemos o bien problemas de imprecisión, porque faltan validaciones, y en particular problemas de inversibilidad. Si lo agrego acá abajo como segunda condición, tal vez arreglo el problema de filtrar los falsos positivos. Fíjense cómo acá, con esa condición, cuando pregunto por el FBI, me da false. Es decir, acá dio cualquier cosa y acá, no, ese FBI no es una universidad pública. O cuando pregunto con el 42. ¿Sí? Pero el problema de inversibilidad me sigue estando. ¿Sí? Porque esto no hay forma que esto sea cierto. Porque con que haya algún trabajador en algún lado, alcanza. Sin embargo, para verificar sí funciona. Cuando acá pregunto por una UR, me sigue dando cierto. Porque verificó bien que no trabaja nadie allí y que es una universidad pública. Entonces, el problema del NOT, o la dificultad de manejar bien el NOT, no es tanto por el NOT en sí, que es bastante trivial, como vimos recién, pero sí por la inversibilidad, ¿sí? Que hay que tener presente qué es lo que estamos negando. ¿Qué estamos negando? ¿Que nadie trabaje en esa universidad? ¿O nadie trabaje en ninguna universidad? Que no es lo mismo. Así como no es lo mismo hacer la consulta por la positiva con variable o con incógnita, tampoco lo es por la negativa. Vamos con un ejemplo aún más básico. Vamos a poner uno podría decir universidad pública, ¿qué es lo opuesto de la universidad pública? La universidad privada. ¿Uno tiene sentido que haga esto? Universidad privada, sí, not universidad pública. ¿Qué pasa si hago algo así? Digo, universidad privada, la UADE, funciona. Pues es una pública, es privada. Pero también el 42, tal cual. Parecen opuestos. No tiene por qué ser opuesto una universidad pública y una privada en la vida real, pero en este modelo que aparentamos modelar, lo pongo como opuesto, pero nos falta algo muy importante. Claro, parece obvio, pero estamos hablando de una universidad que no es pública, la privada. Es una especie de sujeto tácito, que acá no alcanza aunque sea tácito. Primero porque da falsos positivos, pero también porque hace que no sea inversible. Yo quiero encontrar las universidades privadas, cuáles son las que existen, me dice false y no me infiere ninguna, porque no tiene de dónde deducir esa información. No alcanza con que diga la condición que no cumple. ¿Cuál es la que sí cumple? ¿De dónde toma los valores para darme respuestas si solamente lo hago por la negativa? Hay muchos falso, verdadero, boca arriba, que uno puede decir, bueno, si no es esto es lo otro. Pero ¿qué condición sí cumple? Acá lo que está tácito, repito, es, hablemos de universidades. Yo puedo deducir que una universidad es privada porque no es pública, pero tengo que saber que sea universidad primero. Entonces debería acá agregar los hechos, por ejemplo, de todas las universidades. Y hacer un sistema universitario completo en mi base de conocimiento y decir, bueno, la UADE es una de ellas. ¿No? Agrego acá
la universidad, ponemos la UCA si quieren, y digo que sea una universidad, esa U, Doble. y además que no sea pública. Entonces ahí, la universidad privada me da UADE y la UCA. Y cuando pregunto por el 42, me dice que es false. O sea, me verifican los falsos positivos y lo hace inversible. Esto es un problema típico de que uno cuando uno piensa como habla muchas veces, y uno cuando habla rápido da muchos supuestos. Entonces, para hablarle a Prolog hay que ser bien preciso y no dar por obvio nada. ¿Ves? Universidad es cuando no es pública. Es cuando es una universidad y no pública. Es como los conjuntos. ¿Cuál es el complemento de un conjunto? Lo que está fuera, pero ¿fuera hasta dónde? Hay un conjunto universal de referencia siempre. ¿Qué es un número positivo? El que no es negativo. No, pero que sea número. ¿Sí? Esto tiene que ver con una característica que solemos llamar universo cerrado de Prolog, del cual no sé si hablaron, pero si yo quiero decir, por ejemplo, que el Instituto Superior de Formación 7 no es una universidad, ¿cómo lo escribo? ¿Lo escribo? Si quiero decir que el instituto... Sí. No, no se Instituto Superior de Formación 7 no es una universidad. Claro, no escribió todos los... Como no lo encuentra, debe ser que sí. Cuando yo pregunte si es universidad pública, me tiene que dar falso. ¿Necesito agregarlo para que me dé falso? No. Cuando yo pregunto si es una universidad, me tiene que dar falso. No. ¿Necesito agregarlo para que sea falso? No. Todo lo que yo no ponga va a ser falso. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que las cosas que son falsas sean respuesta de un predicado para que dé verdadero, tengo que definir ese universo cerrado. Tengo que decir cuáles son todas las universidades.